Seguimos en el marco de nuestra temática global, nuestra megatemática de la realidad del reino de los cielos. Entonces recuerde, estamos avanzando desde hace algunos meses ya en diferentes aspectos que tienen que ver con la realidad del reino de los cielos. Y hace unas semanas comenzamos un capítulo que llamamos los procesos divinos. Los procesos divinos. Hemos identificado en los procesos divinos cuatro elementos claves. Hablamos de la elección de Dios, que es el arranque del proceso, ¿cierto? Hablamos del tiempo, que es una cosa que es competencia de Dios. ¿Cuánto dura un proceso en Dios? Solo Él lo conoce, solo Él sabe. Hablamos también de las pruebas, y las pruebas son los instrumentos que Dios usa para procesarnos. Hacíamos la aclaración: cuando tú te enfrentas a una prueba, o apruebas o repites, ¿sí? Entonces esa es la dinámica de las pruebas. La idea es que cuando yo enfrento una prueba, mi entendimiento sea alumbrado, pueda descubrir lo que Dios quiere hacer conmigo y avanzar. O sea, una prueba me posiciona en otro nivel, esa es la idea. Pero cuando fracaso en una prueba, cuando no apruebo, pues tengo que repetir, ¿cierto? Y el otro elemento que mencionamos, ¿cuál fue? El objetivo. Un proceso tiene un objetivo, una meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. O sea, curiosamente la meta es que podamos morir completamente en Cristo, para que Cristo sea formado a través de nosotros. Ahora, tuvimos un capítulo donde hablamos de la elección, hablamos del rechazo como parte de esas pruebas. Pero hoy, siguiendo con nuestro texto, ubíquese, me imagino, ya está ahí en qué capítulo, ¿en dónde está ya? A ver, los de chat son como más rápidos, ya ellos nos dieron la respuesta, ustedes aquí no. Estamos en 1 de Samuel capítulo 17, 1 de Samuel capítulo 17. Pero hoy quiero observar algo. ¿Por qué? Y esta es nuestra temática en esta mañana. ¿Por qué a veces los procesos se extienden más de la cuenta? Ahora, tenemos un proceso global que es que Cristo se ha formado en nosotros. Pero hay cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros de manera particular. Y a veces uno ve que en otros alcanzar ese entendimiento les tomó muy poquito tiempo. Pero a mí, Dios mío, ¿será que yo soy muy cerrado? ¿Será que por qué el otro alcanzó entendimiento tan rápido en cierta área de su vida? Pero a otros, les pongo un ejemplo cualquiera, a ver qué ejemplo, la presión, por ejemplo, con relación a las finanzas. Hay gente que no puede con eso y vive y se estresa, y cuando llega el fin del mes, eso mejor dicho, y hablan, y a veces, y hay otros que han alcanzado entendimiento en saber que Dios es su proveedor, que aunque las circunstancias adversas a veces vengan, desarrollan esa confianza. Entonces, otra vez, pueden estar atravesando la misma circunstancia, pero uno ve a una persona afirmada en lo que Dios ha dicho, y ve a otra persona completamente desmoronada por las circunstancias. Me hago entender con el ejemplo que quiero darles. O sea, ¿por qué a este le fue tan fácil? ¿Y por qué a este no? Entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es por qué a veces los procesos se extienden más de la cuenta. Cuando uno mira el capítulo 17, vamos a leerlo y vamos a leer los primeros 11 versículos. Este capítulo es
Y estoy tratando de ahondar la estadística que les di el domingo pasado de que probablemente este es el capítulo más predicado de todo el Antiguo Testamento. No creo que haya un capítulo en el Antiguo Testamento del que se haya predicado más que de este. Así que estamos ahondando la estadística y ya este es nuestro tercer domingo predicando de este capítulo. Capítulo 17. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Nefes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. No, uno puede apreciar, por lo menos por el dibujo que hace el autor con sus palabras, fácilmente uno dice, hay un ejército aquí, otro ejército por allá encaramado, hay un valle entre ellos y como que en algún momento todos van a venir y ¡prum! Ahí va a haber el enfrentamiento, ¿cierto? Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó? No tuvieron miedo. ¿Qué dice el texto? Gran miedo. Una cosa es tener miedo. Parece que aquí el escritor está como enfatizando, el asunto no era un miedo cualquiera, este era un gran miedo, un terror, ¿no? Ahora, voy a adelantarme a la conclusión en esta mañana. Escuche. ¿Por qué a veces los procesos se extienden más de la cuenta? Por el temor. Por el temor. Porque el temor es una de esas emociones que nos paralizan. Entonces, si Dios quiere llevarte en el curso de algo que Él se ha propuesto hacer, el temor es como que tú te aferras y no dejas que nada ni nadie te mueva, y estás ahí preso del temor, cautivo del temor, y el Señor quiere moverte, quiere llevarte, quiere procesarte, pero el temor te petrifica y no te permite avanzar. Entonces la idea del temor, y vamos a identificar cómo el pueblo finalmente terminó preso de esto que el escritor menciona, gran miedo, gran miedo. Ahora, este es un texto bastante descriptivo en cuanto a medidas, ¿no? La historia es muy gráfica y el escritor trata de que sin que tengamos un cuadro para ver, con las simples palabras podamos hacerlo. Y uno escucha las palabras y ya uno va dibujando en su mente ese cuadro. Se mencionan lugares, medidas, armamento, peso de algunas cosas, y son menciones que a primera vista pudieran parecer sin importancia, pero tienen una trascendencia mayúscula para entender el sentido de lo que el Señor quiere dejarnos a través de este pasaje. Ahora,
pensemos un poquito en la realidad que hoy nosotros estamos viviendo. A veces parece inevitable sentir temor. Si la tesis hoy es que el temor nos paraliza y de alguna manera alarga, por así decirlo, los procesos de Dios en nosotros, cierto que a veces queda la sensación de que sentir temor es casi inevitable. En este momento en particular de la historia de la humanidad, es curioso, hay un temor generalizado y digámoslo así, casi que unificado, ¿no? Y esto es relativamente nuevo. Y usted me dirá, ¿cómo así que nuevo? O sea que la humanidad no había sentido temor antes. No, lo que quiero decir es que en este momento la humanidad, casi que toda la humanidad tiene temor por lo mismo. ¿Sí ves? Entonces, un ejemplo, hay ciertos sectores del mundo donde los grupos radicales religiosos generan actos de terrorismo y entonces la gente allá vive con temor a las manifestaciones de los terroristas. Hay gente que vive en zonas de huracanes, de tsunamis y viven todo el tiempo por temor porque de pronto se levante un tsunami y se les lleve todo el fenómeno doloroso que están viviendo nuestros hermanos y algunas poblaciones en las riberas de los mares donde estos tornados, tormentas, precipitaciones y escuchen. Lo particular hoy es que en todos los rincones del planeta se está sufriendo una pandemia como resultado de un virus que tiene consecuencias letales. Y esto ha hecho que el miedo se generalice con un agravante. A ver, el que está en zonas de riesgo de tsunami, de tormentas y esto, ha seguido sufriendo eso y ahora además lo otro, ¿cierto? El que está por allá en zonas de esos radicales, extremistas y no sé qué, siguen teniendo el temor de las acciones terroristas y ahora, ¿no? Países donde la inseguridad tiene índices bastante alarmantes, como por ejemplo el nuestro. Eso se ha multiplicado, pero a eso súmele ahora el asunto de esta pandemia y este virus y todo lo demás. El contagio como consecuencia de la infección del virus ya no es una estadística que solo seguimos por las noticias. A estas alturas, todos, directa o indirectamente, ya empezamos a sentir que eso nos toca, ¿no? Que uno decía, ay, vea, ay, contagiado. Yo recuerdo cuando primer contagiado en Bucaramanga, ¿no? Que el primer caso positivo en Bucaramanga, eso fue, ¿no? Y empezamos, ahora ya uno dice, el primero en mi familia, ¿cierto? El primero en mi casa, el primero, y muchos hemos sufrido esto, hemos visto familiares en situaciones bien comprometedoras y por ejemplo, en el último mes, semana tras semana recibimos llamadas de familias de la congregación que infortunadamente se han infectado, algunos pues digamos con síntomas muy leves, otros con síntomas bastante comprometedores, pero esto ha venido creciendo. Otra vez, ya no es algo que seguimos por el televisor mirando una estadística, sino que ya empezó a tocarnos también a nosotros. Pero reitero, las otras amenazas que habían antes, que generaban temor, siguen ahí, ¿cierto? El que, por ejemplo, tenía temor de llegar al fin del mes por el asunto del manejo de sus finanzas, sigue teniendo el mismo temor de febrero, ahora a estas alturas, ¿no? Entonces, si a esto de la parte de salud le sumamos el otro fenómeno que se ha golpeado bastante, que es el asunto de la economía, la parte laboral, ¿cierto? Y esto va más allá de la supervivencia, escúcheme. Creo que si algo ha despertado esta pandemia es la solidaridad de la ayuda a quien lo necesita. Yo creo que pocas personas han podido decir durante estos meses se ha aguantado hambre.
porque digamos, hemos disfrutado de esto. Pero ¿cuál ha sido el fenómeno? El fenómeno es, por ejemplo, aquellos que tenían deudas antes de la pandemia, aquellos que habían hecho grandes inversiones, aquellos que habían prestado dinero para inyectarle a su negocio o habían comenzado un negocio nuevo en febrero. Sí, y ahí hay unos alivios y no sé qué, pero son alivios que no es que te los estén borrando, se van acumulando y acumulando y acumulando. Entonces el temor ahora ni siquiera es la pandemia, es cuando esto pase. Cuando esto pase, que ya toque sentarse frente al banco y decir, mire, y esto y lo otro, frente al acreedor. Y el asunto es que muchos en este proceso perdieron su trabajo, se les cancelaron el contrato. Entonces, sí, mis compromisos siguen ahí, están ahí amparados por un alivio, pero cuando esto pase voy a tener una situación complicada y ese temor se va, ¿no?, albergando ahí en el corazón. Ha aumentado la delincuencia en las calles, la gente es asaltada a la salida de los supermercados, en los semáforos. Eso que uno ve en la televisión, ya uno lo ve. Ayer infortunadamente íbamos saliendo de aquí y como 4 carros detrás de nosotros estaba un tipo asaltando ahí por la ventana a otro y se bajaron varios. Bueno, este cuadro ya comienza a ser cada vez más frecuente sumémosle otra cosa. El que tiene un cuadro de enfermedad que no tiene que ver con el virus, lo sigue teniendo, con un agravante ahora, que ya no tiene la atención que tenía antes porque todo está enfocado en los enfermos del COVID-19 y la atención médica está enfocada ahí. Ahora, esta es la realidad que está delante de nosotros. Por eso te decía hace un momento, es casi inevitable el temor, es casi inevitable el miedo. Pero quiero invitarte por un momento a irte a la otra orilla de esta realidad. Cada una de estas situaciones que te acabo de describir y que enfrentamos a diario y que seguramente en tu mente has pensado en otras cosas que a mí se me escapan aquí, hacen parte de una realidad que todo el tiempo la vemos, ya sea directamente o a través de las noticias o a través del reporte de alguien. No mirar lo que está delante de nuestros ojos es inevitable. Recuerda lo que Dios le dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos. O sea, no mirar lo que está delante de mí es inevitable. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el gran desafío para nosotros es mirar lo que está más allá de lo que hay delante de mis ojos. ¿Sí? Es dejar que es evitar que nuestra visión se estacione en lo que está delante de nuestros ojos e ir un poco más allá. Lo que le sucedió a Israel durante esos días en el valle de Ela fue que su mirada solo se concentró en lo que estaba delante de sus ojos. Y por mirar solo lo que estaba delante de sus ojos, se llenaron de gran miedo, Escúcheme, recuerda que una de las cosas que mencionamos el domingo anterior es que al enemigo o lo enfrentas o lo enfrentas. O sea, cuando tú estás frente a un enemigo, lo enfrentas para derrotarlo o te derrota. Hablábamos de los rechazos. Recuerda, David fue rechazado por el papá, por el hermano, por el rey. Pero por Goliat, a Goliat hay que enfrentarlo. Al papá no lo enfrentó. Note que al hermano no lo enfrentó, él se quedó callado y dio la vuelta y se fue. Al rey lo convenció de que él podía hacer, pero con Goliat no, a Goliat lo enfrentó. El problema con Israel fue ese. Mira, un enemigo que debía ser enfrentado y derrotado el primer día, en el día 40,
todavía se está pavoneando en medio de esos dos ejércitos. Otra vez, Goliat debió ser enfrentado el primer día, pero ya han pasado 40 días y Goliat sigue saliendo por la mañana y por la tarde pronunciando su mismo mensaje. Recuerda que la tesis hoy es: ¿por qué a veces los procesos demoran más de la cuenta? Aquí tenemos una situación que debió haberse dirimido el día 1 y ya van 40 días. 40 días. Y nota esto: Israel lleva una campaña expansiva bajo la dirección de Saúl. Saúl ha derrotado a los moabitas, a los amonitas, a los edonitas, a los de Soba, a los de Amalek. Pero ahora que tienen que enfrentar a los filisteos, están estacionados en un valle, escondidos, escuchando a un tipo que mañana y tarde sale gritándole todo tipo de improperio. Saúl y su intrépido ejército ahora están amedrentados y completamente paralizados por el temor. Ahora, ¿por qué Israel terminó tan asustado? ¿Por qué Israel terminó tan lleno de miedo? ¿Por qué Israel le permitió precisamente a los filisteos y a Goliat en cabeza de ellos casi que encerrarlos de esa forma? Y quiero que miremos algunos elementos que se conjugaron para que eso sucediera, porque de alguna forma ahí podemos encontrar la raíz de por qué muchas veces hay situaciones que nos generan temor y no nos permiten seguir avanzando. Entonces, ¿listo? Comencemos entonces. La primera cosa que identificamos en el texto es que Israel le permitió a su enemigo ingresar a su territorio. Repito, Israel le permitió a su enemigo ingresar a su territorio. Si yo voy a enfrentar a otra nación, ellos están allá y yo estoy acá. Si yo le permito que avance e incursione en mi territorio, estoy cediendo ventaja. Mire por favor un momento el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron ¿dónde? En Soco. ¿Y Soco de dónde es? De Judá. O sea, Soco es una población, una aldea, un no sé qué, pero es del territorio de Judá. Y los filisteos han movido sus ejércitos hasta Soco, que es territorio de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Esta guerra entre filisteos e israelitas no fue en un terreno neutral. No fue en un terreno neutral. No fue en los límites de la frontera. No. Fue en el mismo territorio de Israel. Eso quiere decir que los filisteos ya habían avanzado hasta el territorio de Israel. Ya habían incursionado en predios del pueblo de Dios. Y escúchame, mientras permitamos la presencia del enemigo en nuestro territorio, siempre enfrentaremos los conflictos en desventaja. Siempre. No podemos impedir que el enemigo haga sus tiendas cerca de nuestro terreno. Lo que no podemos permitir es que incursione en él. Escucha, tú no puedes impedir la presión del enemigo sobre ti.
Lo que sí puedes permitir es que te oprima, abriendo tu corazón a aquellas artimañas que él usa. Y quiero tratar de ilustrar este concepto de tal forma que no quede allá en términos de ejército, sino que podamos verlo en nuestra realidad. Hay pequeños avances del enemigo que imperceptiblemente toleramos sin darnos cuenta. Y él está desplazando la frontera de sus dominios y nosotros se lo permitimos. Por eso cuando viene la tentación, que otra vez también es inevitable, cuando viene la tentación ya estamos en desventaja, porque ya cedimos terreno. Y esto es como coloquialmente decimos, le permitimos que se nos metiera al rancho. Y cuando usted le permite al enemigo que se le meta al rancho, usted siempre va a enfrentar los conflictos en desventaja. Y quiero colocarte un ejemplo más específico. Una persona que eventualmente mira imágenes pornográficas. Otra vez, no es un adicto a la pornografía, no es el tipo que todo el tiempo está en su dispositivo buscando páginas de estas triple X y contenido sexual y nada de eso. No, es el tipo que eventualmente mira imágenes pornográficas, se pone a revisar sus correos y sus cosas y por ahí se entretiene de vez en cuando mirando y esto y lo otro. Escúchame, esa imagen queda ahí en tu inconsciente. Y parece una cosa trivial, pero lo que probablemente no te alcanzas a percatar es que abriste una pequeña puerta y le permitiste al enemigo que cruzara una frontera que él no debe cruzar. Y esas imágenes quedan ahí, escúchame, en un escenario donde solo Dios debe reinar. Porque ¿dónde quedan esas imágenes? En tu mente. Pero fue una imagen que vi, un pequeño cuadro ahí de rapidez, pero quedaron en tu mente. Porque el enemigo no necesita que dediques 6 horas a mirar contenido pornográfico, necesitas que abras una puertica. Y quedaron ahí en tu mente, repito, en un escenario donde solo Dios debe reinar. O sea, los ejércitos filisteos no tenían por qué estar en Soco, porque Soco es de Judá. Y en Judá reina el pueblo de Israel, reina Saúl. Ahí no tenía que estar el ejército enemigo. Hay cosas donde solo Dios debe reinar. No debes permitirle a nada ni nadie que entre. Cuando tú enfrentas una tentación de carácter sexual, ya estás en desventaja. ¿Ves lo que te quiero decir? Porque hay una serie de imágenes que están ahí, que permitiste que entraran. Y esas pequeñas incursiones de las tinieblas en tu mente te hacen más vulnerable. Y otra vez, estoy poniendo un ejemplo, podríamos pasar toda la mañana mencionando ejemplos, pero tú puedes, por ejemplo, declaraciones que comienzas a creerte sobre ciertas cosas, sobre ciertas situaciones, sobre realidades que de pronto te definen. Pero escúchame, a ti te define es lo que Dios ha dicho. Y aquí encaja perfectamente aquella célebre expresión de Martín Lutero, el reformador de la fe cristiana ya en el siglo XVI. No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Otra vez, Israel no podía evitar que los filisteos se acercaran. Lo que nunca debieron permitir es que entraran. Tú no puedes, hay muchas cosas que nosotros no podemos evitar, pero hay otras que estamos llamados a impedir.
Amén. Vamos a la segunda. Israel le permitió al ejército filisteo tomar la iniciativa. Y esto está muy en la línea con lo anterior. No solo le permitió entrar a su territorio, sino que ahora en la confrontación no es Israel el que toma la iniciativa, son ellos. Israel le permitió al enemigo, al ejército filisteo, tomar la iniciativa. Mire lo que dice el verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y ahí sigue el relato. Si usted mira los tres primeros versículos describen cómo se formaron. El ejército de Israel estaba en el valle, en el monte de allá. Los filisteos estaban en el monte de allá. Había un valle en medio de ellos. E incluso al final dice, el escritor menciona que estaban en orden de batalla. O sea, ya están listos. Pero a diferencia de un enfrentamiento deportivo, donde hay un árbitro que es el que da la orden para que el partido o la confrontación comience, cuando son dos ejércitos los que se van a enfrentar, ¿cómo es el refrán? El que pega primero, pega dos veces, ¿cierto? Aquí se trata de cuál de los dos ejércitos lanza primero el grito de batalla y arranca. ¿Quién salió primero? Goliat. O sea, Israel le cedió la iniciativa al ejército filisteo. Fue el enemigo quien asumió la iniciativa. Y aquí quiero mencionar algo. Note esto. Los filisteos tomaron la iniciativa, pero no para pelear. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provocar, para asustar sobre todo. Porque escúchame, ya lo vimos desde el capítulo, no sé si recuerdan cuando hablamos de el capítulo cuando vimos algo de la vida de Saúl. Al enemigo no le interesa una confrontación abierta. ¿Sabes por qué no le interesa una confrontación abierta? Porque él sabe que nunca va a ganar, porque ya perdió, ya fue derrotado. Al enemigo lo que le interesa es sembrar el temor en tu corazón, llenar de miedo tu mente, tu vida por completo, paralizarte, porque eso va a impedir que el curso del propósito de Dios avance, del proceso de Dios avance. Si bien es cierto que el enemigo es quien toma la iniciativa, no lo hace para pelear, sino para amedrentar. Y esta es la función del enemigo. Y esto fue algo que Saúl y su ejército no alcanzaron a percibir. Escúchame. La iglesia no puede ser reactiva. La iglesia es militante. La iglesia está diseñada para avanzar y aún ni las puertas del infierno podrán detenerla. Y yo quiero mencionar algo. Y no es una cuestión que tiene que ver con orgullo, ni prepotencia, ni nada de eso. Pero es parte de la reflexión que hemos tenido con varias personas en la congregación con las que hemos hablado a lo largo de estos meses. Escúchame. Cuando esta situación que hoy estamos viviendo se desató, nosotros estábamos preparados. Y nosotros estábamos preparados, no, escuche, no porque teníamos inmunidad al virus o una vacuna debajo de la manga
o teníamos reservas de alcohol y antibacterial y papel higiénico, que no sé por qué fue lo primero que la gente... No, por nada de eso, escúcheme. ¿Sabe por qué nosotros estábamos preparados? Y escuche, esta no es una conclusión ni siquiera a la que llegué yo por iniciativa propia, es una conclusión a la que llegué, o mejor, es una conclusión a la que muchos hermanos llegaron y me lo hicieron saber cuando esto empezó. En los últimos años, Dios nos ha venido preparando a través de su palabra. Dios nos ha venido hablando, no de pandemias ni de virus, nos ha venido hablando de que la realidad que nosotros vivimos no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Por medio de su palabra, Él ha venido desplazándonos del centro para que podamos entender que esto solo se trata de Él. Que nuestra comunión con Él no apunta a nuestro bienestar, sino al cumplimiento de su propósito. Por eso cuando se desata una pandemia que afecta el bienestar de todos, nosotros estábamos preparados. Porque el centro de mi preocupación no es mi bienestar, es que se cumpla su propósito en mí. Y vuelvo y te digo, esto que les estoy diciendo en esta mañana no es ni siquiera una conclusión a lo que yo llegué. Fue el testimonio de varios hermanos que en momentos de llamarles, de tratar de darles una palabra de fortaleza, yo fui el ministrado a través de sus conclusiones frente a esto. Mira, cuando toda la humanidad se ve amenazada por un virus, nosotros necesitamos entender que nuestra vida está anclada en Él. Y que esta coyuntura que hoy estamos viviendo es una linda oportunidad para manifestar su gloria y mostrarle al mundo que aunque somos vulnerables a lo que está afuera, nuestra vida está preservada por lo que tenemos dentro. ¿Ves? No es que somos inmunes a lo que está afuera. Muchas familias se han contagiado, algunos de los que estamos aquí hemos sufrimos el asunto del contagio. Con la ayuda del Señor lo superamos. Pero otra vez, pero lo que nunca debe ser contagiado es lo que está dentro de nosotros. No hay virus, epidemia o pandemia que pueda afectar, menguar la vida eterna que nos ha sido dada. Aleluya. Por eso la salud de algunos se pudo ver comprometida, pero sus convicciones nunca fueron afectadas, ni infectadas. Por eso te decía hace un momento, nosotros estábamos preparados. Y si hay algo que de alguna manera me da tranquilidad en medio de una situación como estas, es que ya habíamos tomado la iniciativa. Ya habíamos tomado la iniciativa. Los auditorios se cerraron, pero nunca se silenció la voz de Dios. Quizás no estábamos preparados tecnológicamente para este tipo de transmisiones y cosas como esta, pero ya entendíamos que nuestra comunión con Dios no depende de un auditorio o un escenario físico. Claro que disfrutamos estar aquí. Claro que es especial vernos y reconocer el rostro de Cristo en nuestro hermano y ver el testimonio de su cuidado a lo largo de todo este tiempo. Pero ya entendíamos que nuestra comunión con Dios va más allá de un auditorio. Que esto no es la iglesia, que la iglesia es esto y la comunión que tenemos unos con otros, con el Dios de la gloria. Mira, pero y
Y yo quisiera, bueno, no tengo que decirle a los que están aquí, más bien los que están en casa, porque los que están aquí tienen toda su atención enfocada. Pero yo quiero que concentres toda tu atención en lo que te voy a decir ahora, porque escúchame, Israel le cedió la iniciativa a los filisteos. Acabamos de decir que frente a esta situación, en el caso nuestro no fue así. Pero ahora ha surgido otro riesgo. Quiero que observes con entendimiento lo que está pasando. Con esto de la pandemia, del virus, de las medidas de bioseguridad y todo lo demás que hay que tomarlas, poco a poco se ha venido articulando una filosofía de vida, donde todo gira en torno al cuidado de nosotros mismos, a tratar de garantizar que nada nos pase. Y vuelvo y repito, son medidas necesarias frente a una situación que estamos viviendo. Pero ninguno de nosotros puede garantizar que nada le pase. Sácate esa idea de la cabeza. Y otra vez, no estoy haciendo una defensa de la irresponsabilidad y del descuido. No. Desde que esto empezó he insistido que los más responsables y cuidadosos debemos ser nosotros, por testimonio y por amor a nuestros hermanos. Pero repito, creo que esto está tomando otro tinte. Creo que esto está tomando otros alcances. Vea, usted hoy puede pasar horas esterilizando el mercado que acabó de comprar, el mesón, no sé qué, lavando y esto, y puede pasar 2, 3 horas tratando de que no se le cuele un virus a la casa. Y otra vez, eso no está mal. Pero si analizas un poco más allá de lo que está delante de tus ojos, esta situación volvió a colocar al hombre en el centro. Si por lo menos la mitad del tiempo que te la pasas limpiando, te la pasaras orando, estarías más seguro. 3 amenes muy tímidos, muy tímidos. Y por favor, no me malinterprete. Ahora el pastor está diciendo que no limpiemos los alimentos, que no, eso hay que hacerlo. Esta es una coyuntura especial, hay que hacerlo. Pero vuelvo y repito, parece que eso se convirtió en el todo de nuestra agenda. ¿Y qué es lo que se está imponiendo detrás de esto? Que yo me convenza de que el cuidado de mi integridad tiene que ver con mi esfuerzo, y vuelvo a colocar a el ser humano en el centro de todo lo que hago. Hoy tenemos el fenómeno de personas. Mire, ahora esto no tiene nada que ver con los que están aquí, de pronto con los que están allá. Es muy curioso, ¿no? Hoy tenemos el fenómeno de personas que todas las semanas se exponen. Van al servicio, usan el servicio público, van al supermercado, van a su trabajo. Pero el domingo se cuidan. No van a la iglesia porque se cuidan. Qué curioso. Bueno, más grave en otros casos, que ya el domingo se van de paseo y todo lo demás. Bueno, tú puedes hacer con tu tiempo lo que quieras, pero lo que quiero que analices es que esta coyuntura está generando otro fenómeno. Y nos estamos descuidando en algunas cosas que son neurálgicas en el ejercicio de nuestra fe, esenciales en el ejercicio de nuestra fe. Y lo que no te estás dando cuenta
es que le está cediendo la iniciativa al enemigo en algo que hasta hace por lo menos 8 meses era incuestionable en cualquier iglesia cristiana. ¿No? Porque otra vez, no se trata ni siquiera del día de reposo. No, no, no. Ese concepto es un concepto del antiguo pacto. Se trata del día del Señor. El día en que toda nuestra vida y nuestra familia gira en torno al señorío de Él. Y no es que sea un día, es que en ese día lo expresamos de manera especial. ¿Para qué? Para tributarle a Él todo lo que somos. Y mira, como te digo, estas son cosas que yo reflexiono y no puedo entender. No puedo entender. Pero creo, reitero, que le está cediendo la iniciativa al enemigo en cosas que no deberían ser negociables. No son negociables. Y ¿sabes cuál es mi preocupación? Que estamos privilegiando una praxis cristiana completamente relajada, light, cómoda. Y otra vez, ¿cómo no va a ser más cómodo levantarnos a las 9:40 en pijama con un tinto y tirarnos en el sofá y poner la transmisión? No riegue el café, por favor, allá en casa. Es más cómodo sin duda alguna, ¿cierto? Ahora, yo no sé si esto tiene efectos comprometedores en tu práctica cristiana, en el ejercicio de tu fe. Porque repito, el desafío es no cederle terreno al enemigo. Y creo que este es un área que no debería ser negociable. No podemos seguir esperando en forma pasiva que otros lleven la rienda. ¿Sí? Al principio de esta pandemia, algunos salieron con pancartas y en las puertas de las iglesias que las abran, que esto, que lo otro. Hoy uno se encuentra a alguien y dice, ¿por qué abrieron? ¿No? Entonces uno como que no entiende cómo es el asunto. Pero otra vez, y estoy mencionando esto a manera de ejemplo, es solo un ejemplo de muchas áreas en las que sin darnos cuenta estamos cediéndole la iniciativa a las tinieblas. Quizás alguna de las cosas que hemos vivido durante estos meses, dentro de un tiempo serán solo recuerdos. Otras creo que han venido para quedarse. Pero no olvides que lo único que no pasa, aunque cielo y tierra sean mudados, es la palabra de Dios. Mientras mantengamos nuestra dependencia de la palabra, nunca cederemos la iniciativa al enemigo. Y bueno, tengo más que decir, pero apenas voy en la mitad y entonces ya. Yo quiero que dejemos ahí en estos. Tengo un par de aspectos más, pero los miraremos el domingo siguiente. Pero yo quisiera aprovechar para, frente a estos dos desafíos, que podamos tener un momento de oración. Porque escúchame, yo te confieso algo. Por muchos años yo leí esta historia. Todos los que somos hijos de la escuela dominical, de los cadetes, la vimos cuando existía el franelógrafo, ¿cierto? Ya, yo sé que hay chicos que dicen, ¿eso qué es? No, nosotros usamos el franelógrafo, los títeres. Esta historia la hemos visto de cientos de formas. Pero les confieso algo, este par de detalles que acabo de mencionarles, por lo menos en lo que a mí concierne, por mucho tiempo pasaron desapercibidos.
Israel enfrenta a un enemigo, pero en su territorio, en Soco, que es de Judá. E Israel le permitió a los filisteos tomar la iniciativa. Y otra vez, esta es la cuota inicial del temor. Y por eso no avanzamos en el desarrollo de los procesos de Dios con nosotros. Yo no sé en qué áreas de tu vida le has cedido la iniciativa al enemigo. Yo no sé qué cosas le has permitido que incursione en escenarios donde solo Dios debe reinar. Y por favor, ustedes me conocen, yo no soy nada legalista ni nada de esas cosas, pero yo sí creo que hay situaciones en las que yo debo obrar con entendimiento. Yo soy de los que creo que hay libros que un cristiano no debería leer, que hay películas que un cristiano no debería ver, que hay lugares donde un cristiano no debería ir. Y yo no necesito una iglesia que me lo prohíba o un reglamento que me lo diga. Yo tengo una vida que me dirige, una gloria que me habita y que me pone límite frente a lugares donde yo no debo ir. Pero cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando nos damos esa licencia, le estamos permitiendo al enemigo que corra sus fronteras. Y usando la ilustración de Lutero, ya el nido comenzó a formarse. Y empezaste a permitirle al enemigo que incursione, que incursione, que incursione. Y cuando enfrentes una tentación en esa área, vas a estar en desventaja. Porque una cosa es enfrentar al enemigo allá, otra cosa es tenerlo encima, habiéndole cedido terreno. Y yo quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos. Tú que estás aquí, los que están en casa, cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera que pudiéramos hacer una oración, y esta es una expresión que se me acaba de ocurrir en este momento, una oración de desalojo. Y no vamos a zapatear, ni a gritar, ni nada de esto, pero usted sabe qué terrenos ha cedido. Y ahí, en la intimidad de la comunión con Dios, tome autoridad en el nombre del Señor y desaloje de su mente, de su corazón, todo aquello en lo que le ha permitido al enemigo incursionar. Tu vida, tus pensamientos, tu tiempo, tu mirada le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le cedas ni un centímetro al enemigo, porque no tiene derecho en la heredad que nos ha sido dada. Aleluya. Porque esa pequeña incursión del enemigo va a sembrar el temor en tu corazón, va a sembrar el miedo. Y cuando Dios quiera levantarte para hacer cosas grandiosas a través de ti, el enemigo va a querer reclamar un derecho. Va a traer a tu mente, a tu corazón, aquellas cosas que has permitido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos levantamos, Señor, con la autoridad del Hijo de Dios, el victorioso del Calvario. Quizás hemos permitido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, que el enemigo avance de manera sigilosa y sutil. Y le hemos permitido que pase la frontera de los escenarios en los que solo tú debes reinar, Señor.
Hoy desalojamos de nuestra mente. Si hay imágenes ahí en nuestro inconsciente, Señor, si hay declaraciones que hemos repetido por años, si hay situaciones comprometedoras en las que hemos participado, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, tomamos autoridad, Señor, para abrazar la grandeza de aquello que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, una vez más, declaramos que todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, cada neurona, cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento de nuestra mente te pertenecen a ti, Señor, aleluya. Es territorio sagrado, es territorio sagrado. Nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestros pensamientos son territorio sagrado, le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso toda incursión de las tinieblas la declaramos sin autoridad ahora y desalojamos todo aquello en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, decidimos también, como se expresa popularmente, tomar la rienda, Señor. No le cedemos la iniciativa al enemigo. Avanzamos, Señor, con la autoridad del Hijo de Dios, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, aleluya. Porque nosotros caminamos a la sombra del victorioso, el león de la tribu de Judá. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Santo eres, Señor. Yo oro por aquellos de mis hermanos que están luchando con alguna situación, que quizás se han dado licencia con algunas cosas y hoy se encuentran en situaciones comprometedoras, llenos de miedo frente a situaciones, frente al manejo de ciertas cosas. Yo oro para que la victoria del Cristo resucitado les permita disfrutar de todo lo que por gracia ya nos fue dado en Cristo Jesús. A ti toda la gloria, Señor. A ti toda la honra. A ti todo el reconocimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a entender por el Espíritu cómo responder frente a situaciones como estas. Porque indiscutiblemente una situación de esta naturaleza, como la pandemia que hoy vivimos, no será lo último que vea esta generación. Después de esto vendrá otra cosa. Y vendrá otra cosa, quizás completamente distinta, pero seguirán surgiendo situaciones comprometedoras. Pero nada ni nadie podrá afectar, menguar e infectar la vida gloriosa que nos ha sido dada. Aleluya. Porque esa es de naturaleza incorruptible. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. En Cristo Jesús. Amén.